prácticas de formación espiritual. Todo este mes nos hemos hecho una pregunta. ¿Qué es lo mejor de seguir a Jesús? What's the best thing about following Jesus? ¿Qué es lo mejor de seguir a Jesús? Este miércoles que nos reunimos, esta era la misma pregunta, pero el miércoles era basado en tu miércoles, basado en hoy. ¿Cómo sería tu respuesta? Pero quizás hoy la preguntamos en el sentido general. ¿Cómo respondes tú? ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta? No sé si te has dado cuenta, pero si te has hecho esta pregunta o has escuchado esta pregunta, has tenido varias respuestas. Y en veces tu respuesta no es tan simple como que la quieres explicar. Porque habla de la conexión del Dios vivo que Dios tiene con nosotros. Y estas prácticas que estamos hablando, queremos tener conexión con este Dios vivo. Dios está conectado con nosotros. Nuestra respuesta es buscar maneras de responder y conectarnos con Dios. Amén. Una de las escrituras que hablamos es en Juan capítulo 15, donde Jesús nos dice que permanezcan en mí y yo permaneceré con ustedes. Y después en el mismo contexto dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y hemos como redefinido cómo escuchamos esta escritura. Porque quizás la hemos escuchado con un énfasis de obligación, con un énfasis de reto quizás, o regaño. Pero nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo te imaginas escuchar el tono de Jesús? ¿Cuál fue el tono cuando Jesús dijo estas palabras? Y queremos borrar de nuestra experiencia de lectura de escrituras tonos de irritación. Porque Dios no es un Dios que habla irritado. Pero un tono quizás de invitación. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y después hablamos un poquito de esta palabra. Y parte del significado de esta palabra es deleítate en mí y yo me deleito en ti. Es esta relación, es esta amistad, esta conexión, esta devoción. Queremos escuchar la voz de Dios en el tono donde Dios nos está invitando. Amén. Y bueno, hemos hecho esas prácticas de oraciones de aliento. Un día sabático, lectio divina, como leer la escritura más pausada, más enfocada. Y hablamos de la parte número 2 de un día sabático y la visión que Dios tiene para transformar el mundo, desde la economía hasta la comunidad. Y este miércoles hablamos de relaciones de discipulado unos a otros, basados en amistad, no autoridad. Creando mesas de confraternidad, no pirámides de autoridad. Y bueno, si estás con nosotros por primera vez, quizás es mucha información, pero es un repaso de lo que hemos escuchado, hemos aprendido este mes. También le quiero dar la bienvenida a las hermanas que nos acompañan aquí de la iglesia en Paramount. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas, bienvenidas. Hice esta gráfica, no es muy buena, pero tiene un punto. En Hebreos, digamos que del capítulo 1 al capítulo 9, Hebreos se enfoca de cómo debemos conocer a Jesús. Y nos dice cómo Jesús es superior a Moisés, a los ángeles. Entonces es como una presentación de lo grande que es Jesús. Porque la audiencia original estaba teniendo un reto donde estaban viendo como a ángeles y a Moisés
similares a Jesús. Entonces, uno de los puntos de Hebreos es ayudarnos a ver la superioridad de Jesús. Y después, en el capítulo 10, ahí están ustedes, el versículo 19, dice esto. Vamos a leer. 10, 19, dice, así que, esas dos palabras son muy importantes. En inglés sería therefore, es decir, así que, basado en todo lo que les vengo diciendo, esta es una conclusión. ¿Sí me explico? Entonces es algo muy importante porque está como un resumen y un enfoque de todo lo que viene diciendo. Y una de las cosas que viene diciendo es, conozcan a Jesús. Es muy importante lo que va a decir. Vamos a leer. Dice, así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote enfrente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados en una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Entonces, todo lo que nos viene diciendo de Jesús, todo lo que nos viene diciendo de Jesús hace como este resumen. Así que Jesús nos lidera. Así que tenemos un sacerdote que nos acerca a Dios y después nos da ciertas cosas, ciertas invitaciones. Ahorita vamos a ver esas invitaciones, ¿ok? Ahora vamos, si continuamos en el capítulo 11, después nos da ejemplos de gente de fe. Y nos da ejemplos de personas que vivieron en fe y perseveraron y mantuvieron la fe. Y si lees esa lista, como que en veces te sorprende. ¿Quién está ahí? Y siempre con Dios hay sorpresas. Nosotros queremos controlar y domesticar a Dios. Pero Dios siempre gana y nos sorprende. Entonces hay otro resumen en el capítulo 12. Y sé que para muchos de nosotros estos son versos familiares, pero quizás encontramos algo nuevo hoy. Entonces, después de decirnos de esta gente de fe, en el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, referencia a toda la gente que se mencionó, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que Él esperaba, soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que ella significaba,
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Ok, vamos a llegar a esta conclusión. Y este va a ser nuestro estudio esta mañana. Que lo que hemos leído en el capítulo 10 y lo que hemos leído en el capítulo 2, hay 7 prácticas de formación espiritual. En inglés, todas estas inician con let us, let us, let us. Pero el español es un lenguaje más comunal, más rico. Es decir, let us define todo esto, pero en español estas son las palabras. Acerquémonos. Mantengamos. Preocupémonos. No dejemos. Despojémonos. Corramos. Fijemos. Todas estas palabras son palabras comunales, no individualistas. Y es un cambio. El inglés es un lenguaje muy individualista y en la cultura en que vivimos es una cultura muy individualista. Y es un reto en el inglés porque las escrituras no usan lenguaje individualista y no hablan de una cultura individualista. Las escrituras tienen un lenguaje comunal y le hablan de una cultura a la primera audiencia comunal. ¿Sí me explico? El español es lenguaje comunal, pero vivimos en una cultura individualista. Entonces así están. Y lo que queremos hacer con estas prácticas es, bueno, ya tenemos el lenguaje comunal. Ahora, al menos en la iglesia, creamos esta cultura comunal. En la iglesia no hay individualismo en el sentido de yo lo hago todo solo. En el pueblo de Dios, todo es en comunidad, todo es en comunión. Amén. Y el que inicia esta comunión es Dios. Dios, como leímos, aprendimos hace unos meses en Génesis, otra sorpresa, entra el pecado, la muerte en el mundo, en la creación. ¿Y qué hace Dios? Va a remitir y reconciliar la humanidad y la creación, pero sorpresa, llama a Abraham y a Sarai y les da una promesa para que sean sus compañeros en la redención de la humanidad y de la creación. Que Dios mismo no eligió a trabajar solo para salvar y reconciliar el mundo. Que Dios eligió crear un compañerismo, un pacto con humanos para reconciliar este mundo. Y a esos humanos les da una promesa que llega hasta cuando llega la iglesia. Entonces, el lenguaje bíblico es un lenguaje comunal. Y Dios es un Dios que crea comunidad. Pero vivimos en una sociedad individualista. ¿Sí me explico? Y las prácticas de formación espiritual son prácticas
en comunidad por la comunidad. Ahora, yo separo el lenguaje individualista y personal. Podemos decir que individualista estamos condenando esa práctica, pero lo personal es parte de la comunidad. ¿Sí me explico? Porque si tú tienes convicciones personales, te hacen parte de la comunidad. Si tienes convicciones individualistas, no te conectas. So personal y comunal. Amén. Ahora, típicamente hemos leído esta escritura con el filtro individualista y obligatorio. Yo tengo que hacer esto. Tú tienes que hacer esto. Hasta cuando dice ahí, no dejemos de congregarnos. Algunos de nosotros ya nos imaginamos y pensamos en gente. Dile, ni siquiera están. Pero es porque estamos pensando que el tono es tono de reto. Ahora, imaginémonos que este es un tono de invitación. Porque nos acaba de decir Hebreos, ha llegado Dios, ya ha enseñado, nos ha mostrado, ya ha muerto, ya ha resucitado, y lo que ha hecho Jesús lo ha hecho en conjunto con toda esta gente de fe. Entonces ahora ustedes también pueden ¿qué? Acercarse a Dios. Qué bendición tenemos, que nos podemos acercar a Dios. Hay cosas que todavía en nuestra vida queremos. En nuestras comunidades, uno de esos retos en nuestras familias es documentación. En mi caso de migración de 17 años, desear tener permiso para viajar. Algunos de nosotros siempre lo hemos tenido. Algunos de nosotros estamos en espera. Algunos de nosotros en permiso y no sé, a ver qué me dicen. Y no es algo estable generalmente hablando. Y conocemos ese reto. Como quisiera ir. O fuiste tú pero no pudo venir alguien. O ellos no pueden venir porque Entonces en nuestras culturas de México para abajo existe la frase al otro lado. Para las culturas americanas, the other side. No existe eso. Porque están aquí. Pero nosotros somos culturas de aquí y de allá. Y ni de aquí ni de allá. Pero la frase es al otro lado o al norte. Aquí no dices they're going to the south. El south es Georgia. Entonces nosotros vivimos en estos contextos donde no siempre tenemos la estabilidad que pertenecemos. Pero en esto, en la relación con Dios, tienes más que la documentación. Y dice, acerquémonos a Dios. No es difícil acercarnos a Dios. No es difícil acercarnos a Dios. No es difícil acercarnos a Dios. Amén. Pero Martín, es que no me conoces.
Nosotros no lo hacemos difícil. Dios ya está cerca de ti. Dios está tan cerca como tu aliento. Dios no es un Dios ausente y lejano, es un Dios presente y vivo. Tienes la libertad, la invitación de acercarte a Dios. Sí, tengo más disciplina, tengo que poner la alarma y hacerle caso y despertar y leer y te haces como unas reglas y unos obstáculos mentales que así te hablas a ti mismo cuando vas a comer. Se ve bien rico, pero bueno, tengo hambre, pero a ver, pues ni modo, a ver. No, ¿qué haces? Ahí te acuerdas de Dios, gracias Dios. ¿Por qué no somos así con Dios? Seamos así con Dios. Cuando te despiertas, llega esa ola de preocupaciones, ¿qué tengo que hacer? Y chequear Facebook. Quizás da pausa a eso. Y date 10 minutos de estar presente en el Dios que está ahí cuando te despiertas. Amén. Acerquémonos a Dios. No es difícil acercarnos a Dios, es fácil acercarnos a Dios porque Él ya inició esa conexión. La música ya está bailando Dios, ya te está dando vueltas. Tú muévete, tú síguelo. Amén. Después dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Hay cosas que Dios ha hecho por ti, que solo las ha hecho por ti. Y son tuyas. Son tuyas y de Dios. Es una experiencia contigo y con Dios. Y que tú le dijiste a Dios con un corazón sincero, gracias. Gracias Dios, gracias. Mantén eso que le has prometido y que te ha prometido. Preocupémonos. A ver, o critiquémonos. No, sí. Preocupémonos los unos a los otros. No hay espacio en la comunidad de Dios para criticar a otras personas. Ese es el lenguaje individualista. Amén. No significa que no nos decimos ciertas cosas, pero el tono y el corazón y la intención es importante. Para los hombres, el tono, las palabras se nos dificulta. En veces no decimos nada porque tenemos miedo que si decimos va a salir mal. Y mejor no decimos nada. Y se forma pasividad. Y en el hogar nos hacemos ese retrato que está en la casa, que no se mueve. Una planta extra ahí. Todo va con mamá. Porque papá, pues, si dice algo, lo va a decir mal, mejor no digo nada, pero después nos lastima porque no dice nada. Pero mamá se mueve. Hombres, hermanos, tenemos que encontrar estas palabras para expresar lo que nos preocupa. Lo que te preocupa de tus hijos.
cómo decirlo, a quién, cuándo, consejo, ayuda, el tono, lo que nos preocupa de otros hermanos, de otras familias, de la iglesia, del ministro. Hablen. Amén. Podemos decir, ¿sabes? No sé cómo decir esto. Déjalo, lo digo y después me ayudas a decirlo mejor. Encontremos estas prácticas. Porque tenemos este corazón del uno al otro, pero a veces nos gana la crítica o la pasividad. Esos no son parte de la comunión de Dios. Parte de la comunión es preocuparnos los unos por los otros. Y la realidad es que esto lo vivimos mucho. Cuando alguien se enferma, cuando necesita ayuda, estamos en oración, estamos conectados, sigamos. Eso es una fortaleza de la iglesia. Amén. Tenemos que desarrollar las cosas que acabo de mencionar, pero en general es una fortaleza de la iglesia. Amén. No dejemos de congregarnos. Ya nos están atacando. Hasta las ventanas están no dejemos de congregar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa no dejemos de congregarnos? Voy a definirlo así. El que se conecta con la comunidad una vez al mes es alguien que tiene que escuchar, es alguien que no se está congregando. Alguien que se conecta cuando puede es alguien que no se está congregando. Cuando puede en el sentido de que no le da prioridad. Hay otras razones por qué no podemos. Hay temporadas de salud, hay temporadas de familia, de trabajo que se dificultan. Y tiene que haber gracia y espacio ahí. Pero, ¿qué tal si no dejemos de congregarnos como un reto, como que hay que encontrar a los que no? ¿Qué tal si lo escuchamos? Mira qué increíble es esto. Hay que seguir haciéndolo. Esto creo que es el tono. Mira lo que somos. La familia, el pueblo de Dios. Sigámoslo haciendo. ¿Estamos? Sí, a las 3. En lugar de ¿quién no está? Amén. Es una invitación de celebración de lo que hay, lo que está haciendo. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. En inglés dice, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. En español, lastre. ¿Qué es eso? Pero hay una separación aquí. Dice, despojémonos del lastre que estorba y del pecado que, podemos decir, nos detiene o nos lastima. Es decir, hay cosas que no son pecado, pero sí te estorban. En el mundo de prácticas de formación espiritual, tus primeros 30 minutos son muy importantes. Cuando te despiertas, ¿qué haces los primeros 30 minutos? Y si pausas la máquina y no atiendes a lo que puede haber ahí, que nunca es nada, y atiendes a Dios primero, es una práctica de formación espiritual. Cuando vas al trabajo y tienes los primeros 30 minutos, voy a atender a Dios, que también Dios está en mi trabajo. ¿Qué está haciendo Dios en las familias, en las personas con las que trabajo? Y esta conexión, esta presencia. Y cuando vas a casa,
dejas tu auto y vas a entrar a tu hogar, tus primeros 30 minutos en el hogar, atender a lo que está haciendo Dios ahí. Y eso cambia el resto de tu día, tiempo en el trabajo y tiempo en el hogar. No es pecado hacer estas cosas del teléfono en la mañana, es un hábito quizás que estorba. Amén. Entonces separamos, hay cosas que estorban que no son pecado. ¿Qué te estorba a ti en tu conexión con Dios? Que tal vez no es pecado, pero quizás no es necesario, es un estorbo para acercarte a Dios. Y después dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Si leemos eso en contexto, esta carrera no inició con nosotros. Esa carrera la inició Dios en Génesis, Abraham, la promesa, Israel, Jesús, la iglesia. Ahora nosotros somos parte de toda esa carrera. No estamos solos. No es una carrera individualista. Es una carrera personal en comunidad. Necesitas tu fe personal con otros que tienen esta fe personal. Amén. Porque si lo hacemos solos, no llegamos, no participamos en esta carrera. ¿Cómo corres? ¿Y con quién corres? Tienen igual de valor. Porque en veces no vas a correr, pero con los que vas corren y te llevan. Y en veces tú llevas a otros. Amén. Personal y comunal. Y por fin dice, fijemos la mirada en Jesús. Muchas veces mi mirada no está en Jesús, pero hermanos, hermanas, están en la mirada de Jesús y me ayuda a regresar a la mirada. Igual esta comunidad. Pero si vienes a la iglesia como un individuo, individualmente, vas a trabajar individualmente, llegas a tu hogar individualmente, no atiendes al Dios presente y vivo. Amén. Personal y comunal. Y estas palabras y nuestro lenguaje nos ayuda a escuchar un tono de invitación. Aquí encontramos 7 prácticas de formación espiritual. ¿Cuál de todas te llama la atención más? ¿Cuál te ha dicho Dios? Enfócate esta semana en esta. ¿Cuál es la invitación o las invitaciones de estas 7 que has escuchado, que te ha dado Dios esta mañana? Vamos a tomar comunión, reflexionando en estas 7 invitaciones, recordando que Dios es un Dios vivo y presente, recordando que Dios nos llama a tener fe personal y como comunidad. Amén. Los sugieres, si pueden levantar la mano y necesitan comunión, se las puede pasar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta oportunidad de poder tomar comunión juntos. Te damos gracias por los que nos acompañan por Zoom, por ese esfuerzo de estar conectados a pesar de las diferentes circunstancias. Dios, recordamos que esta bendición, privilegio y promesa que tenemos de acercarnos ha tenido un precio muy alto. Señor, recordamos que hay cosas que has hecho con nuestras vidas y por nosotros. Recordamos esas promesas y esas bendiciones. Dios, te damos gracias que nos has traído a una iglesia que tiene un enfoque en una relación personal y como comunión en ti. Ayúdanos a escuchar estas 3 palabras como lo que son tus invitaciones
Ayúdenos a recordar esta semana o intentar practicar estas prácticas, Señor. Queremos hacer un lado lo individualista y queremos enfocarnos en ti personalmente y como comunidad. Gracias por tu amor y por tu presencia. Tomamos comunión recordando la muerte y la resurrección, fijándonos nuestra mirada en el camino por delante. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.